Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico. Estamos aquí ya listos para empezar el capítulo 17 de Primero de Samuel. Muy bien. Vamos a recordar entonces qué es lo que habíamos visto en el anterior capítulo. Pues David había sido ungido por el profeta Samuel. Dios había desechado a Saúl porque Saúl fue desobediente. Y bueno, el Señor orquestó su plan para que David fuera llevado hacia donde estaba Saúl, al reino. David tocaba el arpa, tocaba música para el rey Saúl, porque había un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Y cuando David tocaba el arpa, pues Saúl se tranquilizaba. Pues bien, eso es lo que habíamos visto en el anterior capítulo. Y ahora, en este nuevo capítulo, el capítulo 17, vamos a ver ya en un contexto de batalla. Recordemos que en ese tiempo los filisteos andaban batallando contra los israelitas constantemente. ¿Sí? Entonces estos filisteos provocaban a los israelitas. Dice que Saúl peleaba muchas veces con los filisteos, pero no eran realmente libres de los filisteos. Pues bien, vamos a ver cómo empieza el capítulo 17. Nos dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Bueno, esta era una de esas veces, una vez más, en que los israelitas estaban a punto de pelear contra los filisteos. Estaban a la espera de la victoria. Un israelita enfrente del otro. Dice en el verso 4, que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Qué significa paladín? Pues un hombre, un guerrero destacado, un campeón, traducen algunas versiones. Dice, este paladín se llamaba Goliat, era de Gat, de la tierra de los filisteos, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Estamos hablando prácticamente de 3 metros. Este hombre, este guerrero filisteo, medía aproximadamente 3 metros de alto. Era bastante grande, era un gigante. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Es decir, la punta de su lanza era de fierro, era de metal, y medía, dice, 600 siclos de hierro, aproximadamente unos 6 kilos. ¿Sí? Unos 6 kilos pesaba la punta de su lanza. Y nos dice, el verso 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Este filisteo, y así como los demás filisteos, se caracterizaban por ser sarcásticos. Sí, estos filisteos solían provocar al ejército de Israel con sarcasmos, con burlas.
¿Ustedes quiénes son? Dice. Yo soy el filisteo. Ustedes simplemente son unos sirvientes, unos siervos. Y dice, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros, los filisteos, seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Este filisteo pues se creía único. Él pensaba que nadie podía vencerlo. Hay un proverbio que nos dice, antes de la caída sobreviene la altivez. Cuando una persona se ensoberbece, se enaltece, está pronta su caída. Pues bien, dice el verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Bueno, aquí veamos que en el versículo 11 nos dice claramente que los israelitas estaban con miedo, se turbaron, ¿sí? Estaban temerosos, seguramente por poco y se esconden de nuevo como la vez pasada. Pues bien, entonces continuemos, dice el verso 12, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Recordemos que Isaí era el padre de David. Y este dato, pues es importante que lo sepamos muy bien porque, bueno, principalmente en los libros proféticos vamos a ver bastante respecto a Isaí, una forma de mencionar al Mesías, porque David, de hecho, era la línea genealógica que llevaría después a dar nacimiento al Mesías y por supuesto estamos hablando del Señor Jesús. Nos dice el verso 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Recordemos que estos 3 varones ya fueron conocidos por el profeta Samuel. Recuerda cuando fueron presentados los hijos de Isaí. Ahí estaban, bueno, se los presentó a estos 3 varones. Aparentemente, pues tenían una estatura, pues prominente. Eran hombres de guerra, eran hombres ya formados, mientras que David era todavía un muchacho. No era un niño, sino que era un joven, ya en edad de ser guerrero, por cierto. Pero bueno, ahí estaban sus 3 hermanos, los 3 hermanos de David. Dice, y David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Es decir que estos 3 hermanos de David estaban en el campo de batalla. Y David pues había vuelto a cuidar a sus ovejas. Recordemos que David era un pastor. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana, aquel Goliat, venía por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Recordemos que los 40 días, muchas veces en la palabra, nos están reflejando un tiempo de prueba. Para probar, el Señor prueba a su pueblo.
si le creen o no le creen. Y bueno, este Goliat estaba 40 días y 40 noches pues gritando y provocando al pueblo de Israel. Dice el verso 17: dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Es decir, en otras palabras, David lleva estos alimentos a tus hermanos y también lleva un presente, estos quesos, para el jefe del ejército, ¿no? De los 1000, del escuadrón, de uno de los escuadrones de Israel. Y mira si tus hermanos están bien, ¿sí? Y entonces dice el verso 19: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Es decir, el ejército de Israel estaban preparándose, estaban seguramente pasando revista, estaban dando el grito de guerra, a punto de pelear, pero también los israelitas estaban temerosos, estaban con miedo. Los filisteos eran demasiados, era un ejército demasiado grande. Pero lo más terrible es que había provocado al pueblo de Israel diciendo que venga alguien a pelear contra mí. Y si alguien me venciere, entonces los filisteos vamos a ser vuestros siervos. Pero si yo venciere a aquel israelita, entonces todos los israelitas serán siervos de los filisteos. Entonces dice el verso 21: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, aquel que cuidaba los equipajes, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, aquel Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, dice, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Es decir que Goliat seguía provocando al pueblo de Israel, seguía provocando al pueblo del Dios viviente. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué aspecto tendría este Goliat que literalmente los hombres, los israelitas, huían de la presencia de este hombre, de este guerrero, de este Goliat? Y dice el verso 25, que cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Bueno, ahí estaba David escuchando lo que sucedía, cómo los israelitas tenían gran temor, pero además los israelitas estaban hablando entre ellos. El que venciere a este Goliat, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija por esposa. Y además eximirá de tributos, de impuestos a la casa de su padre en Israel. Bueno, entonces David dice, pero ¿quién es este incircunciso? David no veía lo grande de la estatura de Goliat. No ponía su mirada en esa apariencia de guerrero, ¿no?
Lo que David miraba era el poder de Dios. Los ojos de David estaban puestos en el poder de Dios. Y en este punto, pues se asemeja a la forma de pensar de Jonatán. ¿Recuerda Jonatán, hijo de Saúl? Jonatán decía: para el Señor es fácil darnos la victoria, no importa que seamos muchos o pocos. De Dios es la victoria. Si Dios está con nosotros y Él nos da la victoria, no importa cómo son nuestros opositores. No importa qué tipo de ejército tengan nuestros enemigos. Si Dios pelea con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Y David precisamente estaba viendo esto. No importa si Goliat es de 3 metros o que sea de 30 metros, no importa. Si Dios pelea con nosotros, Él nos puede dar la victoria. ¿Se da cuenta? Eso es tener la mirada en el Señor, no ver los problemas, no ver esas circunstancias adversas, sino poner la mirada en el Dios de Israel, en el único Dios verdadero que puede dar la victoria a su pueblo. Y por supuesto el Señor da la victoria a ese pueblo que le cree. Lo que Dios quiere, y habíamos visto a lo largo de las Escrituras, que lo que el Señor quiere es que su pueblo aprenda obediencia. Para el Señor es fácil resolver nuestros problemas. Pero el propósito del Señor es hacer que nosotros aprendamos a obedecerle a Él, a caminar conforme a su palabra. Que aprendamos a creerle, a saber que Él es real y que realmente Él puede manifestar su poder en nuestras vidas. Sí, no vayamos simplemente en pos de resolver nuestros problemas, sino preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos, que nos encaminemos, que vivamos en vidas de rectitud. Entonces el Señor estará con nosotros. Recordemos por un momento las palabras del Señor Jesús, y para esto vámonos al Evangelio de Juan. Vamos a irnos al capítulo 15. Miremos lo que nos dice el Señor Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No se trata de pedir por pedir. Señor, dame. Señor, quiero esto. No. Lo primero que el Señor nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si ustedes están viviendo conforme a mis palabras, si ustedes están caminando según mis enseñanzas, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es que eso es lo que el Señor Jesús quiere de sus discípulos. Que aprendamos a caminar conforme a sus enseñanzas, conforme a su evangelio, a su mensaje. Y eso estamos aprendiendo a través del Antiguo Testamento. Que el Señor puede dar la victoria a su pueblo en un momento. Pero no se trata de eso, sino que el Señor está enseñando a su pueblo a obedecerle, a creerle. Muy bien. Entonces, David dice: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare lo propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Es decir, le repitieron: David, ¿acaso no escuchaste que al que venciere a Goliat el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija por esposa y exhibirá de impuestos a la casa de su padre? Bueno,
Entonces, dice el verso 28 que oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿No? Imagínense esa escena, un hermano mayor hablándole a su hermano menor, siendo joven. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te ha llamado aquí? ¿Por qué te metes en lo que no te compete? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y aquí vemos que realmente su hermano lo tenía en poco. Sí, David era pastor y cuidaba a las ovejas. Pero aquí su hermano le dice: ¿a quién has dejado esas tus pocas ovejas en el desierto? Y además le dice: yo conozco tu soberbia y tu malicia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y lo tenía por soberbio, lo tenía como alguien que tuviera el corazón malo. Ahí estaba su hermano diciéndole: David, yo conozco que eres un soberbio, eres un altivo y tienes malicia en tu corazón. Realmente solamente el Señor es quien puede ver lo profundo de los corazones de las personas. No se trata de demostrar humildad simplemente, externamente, sino de ser humildes para con el Señor. Porque al final mostrar apariencia de humildad es fácil, es algo sencillo, muchos lo hacen. Pero la humildad verdadera es la que viene del interior del corazón delante del Señor. Cuando decimos: Señor, yo no puedo dirigir mi vida por mí mismo, Señor, necesito que me guíes tú. Esa es la verdadera humildad. Valorar las palabras del Señor. Darle valor en nuestra vida. Ponerlas en práctica. Porque cuando una persona escucha las palabras de Dios y no las pone en práctica, es como que no le está dando valor a las palabras de Dios. Está teniendo en poco las palabras de Dios. Pero una persona que honra la palabra de Dios, la pone en práctica, la vive, la obedece. Esa es la verdadera humildad delante de Dios. Pues bien, aquí el hermano de David lo estaba juzgando. Y le dice: David, yo sé que eres un altivo, eres un orgulloso, un soberbio. Has venido aquí nada más para ver la batalla. Y bueno, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es decir, yo simplemente estoy hablando, solamente estoy preguntando. Bueno, verso 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Es decir, el pueblo le seguía diciendo: el que pueda vencer a este Goliat, bueno, el rey Saúl le dará a su hija por esposa, eximirá de impuestos a la casa de su padre, etc. Y fueron oídas las palabras que David había dicho. Es decir, van los israelitas donde el rey Saúl y le dicen: hay un jovencito aquí que está diciendo que puede vencer a ese Goliat, parece. Entonces le hicieron saber estas palabras a Saúl. Entonces Saúl hizo venir a David. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa de este Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Seguramente Saúl veía a David como un jovencito, ¿no? Probablemente David tendría sus 18 años, por decir algo. Mientras que Goliat era un hombre robusto, guerrero desde su juventud. No, David, tú no vas a poder ganar a Goliat, eres un muchacho apenas.
Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Por supuesto, David está hablando de sí mismo. Aquí tu siervo David era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Algo muy interesante es la expresión de David. Este filisteo incircunciso será como uno de esos animales, como ese oso, como ese león, porque este filisteo está provocando al ejército del Dios viviente. ¡Ay de aquel que provoque al pueblo del Dios viviente! David estaba confiado en el Señor. Y bueno, y Saúl le dijo: bueno, David, entonces ve y que Jehová esté contigo. Pues bien, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Es decir, Saúl le estaba poniendo la armadura, toda la armadura, como acostumbraban seguramente los soldados, los guerreros. Entonces dice, David trató de caminar y bueno, parece que no podía andar. Dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Es decir, se quitó toda la armadura, todo aquello que le habían puesto. No puedo andar. Él simplemente tomó su cayado, es decir, esa vara que usan los pastores para guiar al rebaño. ¿Sí? Estaba con su cayado como pastor, como un pastorcito. Y David escogió 5 piedras lisas. Y este dato va a ser importante también mucho más adelante, que David tomó 5 piedras. Y dice, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía. Puede ser también, algunos lo conocemos como morral, como mochila. Alforja. Dice, se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Claro, porque Goliat vio a David con su cayado, con esa vara que manejan los pastores. Y Goliat dijo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y aquí estamos viendo que realmente David estaba confiando no en sí mismo, no en sus armas, porque tampoco tenía armas. David estaba confiando en el Dios de Israel.
Tenía la mirada puesta en el poder de Dios. Y dice el verso 46, David le continúa hablando a Goliat y le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Muy importantes estas palabras de David. Que toda esta congregación, es decir, todos estos israelitas miedosos, que sepan que el Señor no salva con espada o con lanza. El Señor no depende de cosas, no depende de objetos, no depende del número de los guerreros, no depende de las armas. El Señor realmente puede vencer, con pocos o con muchos, con armas o sin armas, porque de Jehová es la batalla. Realmente, hermanos, el Señor ha creado todo el universo, lo visible y lo invisible. Realmente Él es todopoderoso. Y muchas veces nosotros andamos temerosos. Sí, andamos con miedo. Porque nuestra mirada no está puesta en el Señor, está puesta en las circunstancias terrenales. Entonces vemos que aquí tiene una palabra David muy similar a lo que decía Jonathan. Y una vez más recalco este punto, porque David y Jonathan confiaban en el Señor verdaderamente. Eran varones de Dios y era eso lo que tenían ellos dos en común. Que no estaban confiados en los hombres o en las armas. Dice el verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Claro, David era más ágil. David podía moverse con destreza. Entonces David lanza la piedra que tenía ahí en la bolsa y veamos que fue con la primera piedra. No necesitó las 5 piedras. Después vamos a ver por qué David había tomado 5 piedras. Vamos a ver también más adelante que hubieron otros gigantes también. Bueno, todo esto también tiene un sentido espiritual, que lo vamos a ver más adelante. Pues bien, entonces dice, la piedra quedó clavada en la frente de Goliat y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Es decir, ahí en ese momento el ejército israelita recién se levantan y empiezan a combatir contra los filisteos y los persiguen. ¿Sí? Llegan hasta las puertas de Ecrón. Dice, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Recogieron el botín. Los israelitas prácticamente recogieron nada más el botín. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda.
Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Es decir, cuando David estaba ya combatiendo contra Goliat, pues Saúl le pregunta a Abner, ¿sí? Abner era el general del ejército de Saúl. Ese dato es muy importante también. Abner era general del ejército que comandaba Saúl. Dice, pregunta, ¿de quién es hijo este joven, este muchacho, David? Bueno, Abner dice: no lo sé, rey. Entonces pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Bien, y ahí es donde termina el capítulo 18. Sin embargo, en el capítulo 18 vamos a ver algo muy interesante también, que es cuando David conoce a Jonathan. Y ahí nos va a mostrar cómo es que aquellos que realmente creen en Dios son hermanos, son de la misma familia. Pero no me voy a adelantar, eso lo voy a dejar para el siguiente capítulo. Pero en este capítulo 17 realmente el Señor nos enseña que nuestra mirada no tiene que estar puesta en las cosas terrenales, en los problemas, en las circunstancias difíciles, adversas. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Y para esto quiero traerle la escena del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos: suban a esta barca, vamos a cruzar al frente. Y cuando estaban en medio del mar, se desata una gran tormenta y parecía que se iban a hundir. Los discípulos estaban temerosos, ¿recuerda? Y Jesús estaba durmiendo en el barco. ¿Qué tenían que haber hecho los discípulos? Tenían que haber recordado las palabras de Cristo que les dijo: vamos a cruzar al otro lado. Pero los discípulos tenían la mirada puesta en la tormenta, los rayos, los truenos, no sé, las olas, los vientos. Entonces los discípulos estaban temerosos. ¡Ay, Señor, estás durmiendo! Levántate, estamos pereciendo, nos vamos a ahogar, vamos a morir. Esa era una prueba. Si realmente estamos en la barca que el Señor Jesús nos mandó, entonces el Señor Jesús está con nosotros. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos, nosotros no tenemos que ver las tormentas ni los vientos. Tenemos que ver al Señor Jesús, que nos mandó a subir a esa barca. Por eso es importante obedecer a Cristo desde el principio. No se vaya usted a subir a una barca donde no está Cristo. Pues bien, entonces que esta enseñanza realmente se quede en nuestros corazones para poder crecer en fe, para poder conocer más a nuestro Señor. Bien, hasta aquí entonces el capítulo 17 de Primero de Samuel. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde a cada uno y nos encontramos en el próximo capítulo.